Avellaneda. Estamos en contacto desde allí, desde la Cámara de Diputados. Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Hasta luego. La Argentina de la grieta no solamente es kirchnerismo versus Cambiemos, hay otra interpretación más general que es populismo, antipopulismo. Estamos con un intelectual clave de estos años y de una larga trayectoria en la Argentina, Horacio González, sociólogo, un miembro destacado de Carta Abierta, de grupo de intelectuales que ha tenido una participación tan sonora durante la gestión del kirchnerismo. Muchísimas gracias, Horacio, por estar aquí. No, gracias por la invitación. Horacio, voy a empezar por un tema que no es Argentina, porque me parece que hay una discusión geopolítica que permite analizar algunas cuestiones que tocan también a Argentina, y es Venezuela. ¿Cómo ve usted el gobierno de Nicolás Maduro y la situación de Venezuela? ¿Considera que Venezuela es un régimen dictatorial? Bueno, en primer lugar creo que hay que acentuar la manera en que Estados Unidos está interviniendo en la cuestión venezolana. En ese sentido, se trata de un tipo de intervención de las tantas que practicó Estados Unidos a lo largo de su historia, y en este caso tiene una particular arbitrariedad, puesto que ha reconocido al presidente de la Asamblea de una manera que concitó el apoyo de países latinoamericanos como la Argentina, que no es difícil configurar como un golpe de Estado, de modo tal que antes de definir qué tipo de gobierno es el de Maduro, hay que cuestionar el modelo de golpe de Estado acostumbrado en la política norteamericana y que hoy tiene ribetes que son efectivamente antidemocráticos. Es decir, que usted considero que no es una dictadura, ¿no? ¿Usted considera que no es una dictadura? No, considero que no es una dictadura. ¿Y considera que Juan Guaidó hizo un golpe de Estado? No, que está involucrado en operaciones vinculadas a todos los dispositivos que tiene Estados Unidos, conocidos en la historia mundial y que hacen al poderío de los Estados Unidos, incluidos sus servicios de inteligencia, sus intervenciones militares directas y, como en este caso, intervenciones indirectas pero muy visibles, al punto que el jefe de gabinete de Trump proclama el golpe de Estado por las redes sociales. Sí, ahora, no me parece que eso deba ser pasado por alto en el momento de juzgar la política interna de Maduro. Sí. Ahora, acá que puede gustar o no, pero efectivamente es víctima de un golpe de Estado. Ahora, aquí hay dos cuestiones. El golpe de Estado, si fuera un golpe de Estado, tomo sus palabras, es reciente, es de enero, ¿no? La asunción de Guaidó como presidente encargado. Entonces, digo, antes del golpe de Estado, como usted lo llama, ¿cómo considera una política de una profunda crisis humanitaria, falta de alimentos, desnutrición gravísima en la población, dificultad enorme para conseguir medicamentos, un éxodo de 4 millones de venezolanos que se va expandiendo por toda América Latina, la prisión de opositores políticos, torturas por parte de los servicios de inteligencia venezolanos? ¿Eso no configura un régimen no democrático al menos? No, no quiero ser esquemático, entiendo la dificultad de la pregunta y la complejidad de la situación histórica y política. De todas las menciones que hace usted, no me parece fácil comprobar la de las torturas. Eso me parece... Amnistía Internacional ha señalado... Seguro que yo las reprobaría tanto como... Amnistía Internacional ha señalado esto, Bachelet también ha señalado una serie de hechos críticos. Permítame que ponga en discusión las formas en que se señalan estas cuestiones, y no porque no las pueda repudiar si es que se comprobaran efectivamente, como he repudiado siempre cualquier tipo de tortura. Usted menciona además un conjunto de situaciones que ahí sí no me es difícil la comprobación de que son efectos del bloqueo al que está sometida Venezuela. Le aclaro que no ignoro las dificultades que entraña a gobernar en este tipo de situación. Hay un acoso por parte de Estados Unidos que ejerce la potencialidad de un bloqueo que efectivamente origina
sufrimientos que no ignoro en el pueblo venezolano, éxodos que no ignoro. Ahora, Me Horacio, parece que todo eso tiene que ser analizado a la luz de usted mismo pronunció la expresión geopolítica. Sí, sí. Sabemos lo complejo que es el campo de tensiones del mundial en este momento. La gestión actual de Maduro no es legal en los términos constitucionales de la Constitución. No comparto esa opinión. Me parece que es una interpretación de parte de una lectura de la Constitución bolivariana bastante esquemática, me parece. No digo que usted lo sé, digo que la oposición ha interpretado 2 o 3 artículos, que el 233, 234, por lo que he escuchado, que revelaría la ausencia o la incapacidad de Maduro para gobernar. Bueno, no me parece que la situación tan compleja con la intervención de China, Rusia y la acción directa a los Estados Unidos permita que pueda ser ilustrada a través de una interpretación tan formalista y tan literal de esos artículos. Ahora, en relación... O sea, no veo que haya una ausencia de gobierno en Venezuela. En relación a la intervención de Estados Unidos está planteando un apoyo diplomático como 50 países en el mundo y no tiene tropas militares en Venezuela, pero sí tienen tropas militares tanto Cuba como Rusia. ¿No hay una intervención rusa y cubana dentro de Venezuela? Sí, Rusia tiene también soldados. ¿No le preocupa más esa intervención? Porque de hecho soldados americanos no hay en territorio venezolano. Toda intervención. Me parece que el estatuto que tiene lo que usted llama intervención, me parece que esa palabra hay que analizarla con más precisión. La cito porque la dijo usted, habló de la intervención americana estadounidense en Venezuela. Hay una larga historia de la relación de Estados Unidos, reconstituir la idea de monroísmo como hace el actual presidente norteamericano. Una idea del siglo XIX que tenía, digamos, ciertos atisbos de rechazar los poderes monárquicos europeos y reconstituirlo a favor del modo en que se está interviniendo, que son intervenciones directas, solo que no con tropas, pero sí con mercenarios, sí con tropas colombianas. No puedo... ¿Los mercenarios cubanos no les preocupan tanto? No diría que hay mercenarios cubanos. Está demostrado. Son soldados cubanos, hay 5.000 soldados cubanos en Venezuela reconocidos por el régimen de Maduro, es decir, hay bombarderos rusos, hay soldados rusos. Evidentemente estamos hablando de modalidades de la historia contemporánea que no suponen una planicie tan exenta de ser mirada en relación al modo en que se desarrolló en Cuba la vida cubana en los últimos 30, 40 años, 50 años. ¿Y de Cuba qué piensa? ¿Es una dictadura? No, pienso que no. Es decir, no me gustaría, por supuesto, se lo digo con todo respeto porque usted me ha invitado y no veo que esta sea una discusión tan fácil en los pocos minutos que estamos conversando. Pero lo traigo a Argentina. Es el producto de una complejísima revolución que ha pasado por varias etapas y hoy se está reacomodando la nueva situación mundial. No comenzaría por decir que son dictaduras, comenzaría por decir que son los testimonios de una vieja revolución que se está reacomodando a una nueva situación mundial. Como le digo, esas complejidades creo que me permiten a mí señalar que hay una intervención norteamericana y no permiten tan ligeramente suponer que hay una intervención rusa. Hay compromisos de Rusia desde el punto de vista de la estabilidad mundial que se desarmaría totalmente si caería el gobierno de Maduro por este tipo de intervención. Horacio, hay algunas lecturas de otros intelectuales, perdón, no la escuché. Hay otras lecturas de otros intelectuales como Claudia Gil que sostienen que a la intelectualidad de izquierda en América Latina le cuesta ver los puntos ciegos de estos regímenes que se plantearon como populares, termino la pregunta, populares como el venezolano o el cubano, porque la triangulación con el rechazo a Estados Unidos les impide reconocer los problemas de violación de derechos humanos que hay efectivamente en Venezuela o en Cuba. Es decir, se opta por condenar a Estados Unidos antes que condenar las cuestiones, las duras realidades de derechos humanos de naciones que se plantearon como revolucionarias y de izquierdas. Mire, la verdad que no quisiera quedar encuadrado en una visión de ese tipo. No con el pensamiento de Claudia Gil, puedo decir que tengo una simpatía hacia ella, personal. Pero más allá de ella, digamos, como idea, como concepto. Quiero decirle que no,
por haber leído sus libros y todo lo que implica eso. Es decir, no estoy hablando sobre la base de un rechazo inmediato y obcecado a ideas de ese tipo. El encuadramiento en una izquierda obcecada no me corresponde. Me siento una persona de una izquierda democrática, serena, sensata, y lo que le estoy diciendo creo que pertenece a ese horizonte. Bien. Y en ese sentido no me veo involucrado en una posición repleta del fardo pesado del esquematismo, sino del deseo que reine una democracia profunda en nuestros países. Y por lo tanto, esa pieza que no es solamente ornamental, sino más bien profunda de un pensamiento político, que es el rechazo a este intervencionismo, lo tenemos que ligar a la historicidad latinoamericana. Y ahí no es tan difícil mirar hacia los Estados Unidos desde la guerra de Cuba al final del siglo XIX. Bueno, los analistas de la geopolítica actual señalan que el intervencionismo de China y Rusia está cambiando el mapa en América Latina y es una amenaza contra el intervencionismo americano. Pero lo quiero pasar a otro tema, de la realidad argentina. Que usted me pasa otros temas sin que esto se pueda resolver de la manera que dice usted, ¿no? No, simplemente era... No, sí, perfecto. Pero era está todo bien. para no estancarnos en el tema de Venezuela y traer... Sin duda... Sí. Usted admite y yo admito la misma complejidad, solo que tenemos punto de vista que no veo la dificultad para discutirlo si esto pudiera seguir la regla. Exactamente, exactamente. Por eso, como no podemos, tenemos un límite de tiempo, quiero traer parte de ese debate a la Argentina actual. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner, el año pasado, antes del G20, en el Foro de Pensamiento Crístico que se realizó antes de la cumbre del G20, señaló que la división de poderes de las democracias republicanas era algo así como una tecnología social un tanto perimida y que había que volver a pensarla. Y por otro lado, hay muchas figuras del kirchnerismo en el presente, en estas últimas semanas y meses, que señalan la necesidad de una reforma de la Constitución para darle mayor poder al pueblo, por ejemplo, en los temas judiciales, la eliminación del poder judicial con mayor injerencia del voto popular. ¿Le preocupa una revisión de la democracia republicana en esos términos? No, sí, la democracia republicana, concepto que acepto perfectamente, se muestra capaz de estar acompañada y ser interpretada a la luz de conceptos de la tradición democrática, de la tradición libertaria, que sin duda acompañan la tradición republicana que significa la división de poderes. De ninguna manera la rechazo, pero no me parece que el mundo contemporáneo, donde reinan tecnologías de todo tipo, formas de intervención que ya no son militares, por eso te decía que el concepto de intervención, sin duda yo también lo usé ligeramente, pero debe ser visto a la luz de cómo se mueven las grandes tecnologías, y ahí la división de poderes muchas veces hacen que el sistema político que heredamos del siglo XIX no esté en condiciones de definir cuestiones básicas de la vida cotidiana, de la política en el sentido de cómo acompaña la reproducción de la vida con todas las exigencias contemporáneas, con grandes hambrunas, con masacres, con naufragios en el Mediterráneo, con grandes éxodos, con diferencias sociales que no son solo las diferencias de clases, sino diferencias de consumo, diferencias existenciales que tienen nuevas características en modos de vida. Pero si no es la democracia. Tiene que haber una nueva democracia, sin duda. ¿Una nueva democracia implica terminar con la división de poderes? No, ¿Qué implica una nueva democracia? Y enriquecerla con determinaciones que tienen que ver con formas existenciales nuevas que la política tiene que tomar a su cargo para reinterpretarlas de un modo creativo. Por ejemplo, ¿a qué se está refiriendo con formas existenciales nuevas? Sí, el modo en que actúan las fuerzas feministas, el modo en que actúan las nuevas fuerzas sociales, las nuevas formas de consumo y las nuevas formas de carencia de posibilidades de reproducción de la vida que tienen grandes contingentes humanos en todo el mundo. Y nuevas formas de regimentación del consumo también a cargo de los grandes oligopolios, monopolios y corporaciones. Entonces todo eso tiene que ser repensado en un nuevo cuadro democrático. Ahora, Horacio, hablemos democrático y social, digamos. Sí.
pensando en estos grandes grupos económicos, por ejemplo, los productores exportadores de soja, ¿no? Principal fuente de divisas para la Argentina, que fue clave ese sector para que la gestión kirchnerista tuviera soja a $600 la tonelada. Hoy está a 200, un poco menos de 300, entre 200 y algo y 300. Es decir, culpabilizar estos sectores cuando la gestión anterior dependió de esos ingresos tan fuertemente, ¿no es estar de alguna manera perdiendo algún costado de la complejidad de este problema que es la Argentina? Bueno, en principio la soja es un problema, no es solo un problema de recaudación fiscal, es un problema de convivencialidad desde el punto de vista del modo en que se utilizan los fertilizantes, del modo en que se utiliza las fumigaciones. Hay un dilema respecto a la soja que implica cuestiones como la soberanía alimentaria, el modo en que se exporta la soja, por ejemplo, en China, que es el principal país al que se exporta la soja. Eso sin duda, pero digo, ¿se imagina que pudo haber habido un kirchnerismo sin soja? Un problema que no se trató en los momentos en que se debatió el tema tributario de la soja. Ahora, yo pienso que eso en la Argentina debe ser debatido. Incluso hoy se habla de trigo transgénico. Eso me parece que para un país cuyos cultivos tradicionales fueron el trigo y el maíz, es un dilema de la democracia argentina, que haya una producción de soja atada a la semilla transgénica de modo tal que afecte la salud de la población. Eso tiene que quedar asentado en cualquier discusión sobre la soja. Ahora, la cuestión que me pregunta es más preciso porque tiene que ver con el modo en que se comportó el gobierno anterior en relación a la soja. Creo que era muy justo pensar en una tributación a un sector que tenía esa disponibilidad en relación a la cotización de la soja en la Bolsa de Chicago, toda situación. ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué pensarlo como un enemigo y no pensarlo como un socio parte de la Argentina? Me parece que el problema se presenta hoy. En ese momento creo que a todos nos tomó, digamos, la expresión soja, sojeros, el modo de siembra, el modo de las nuevas tecnologías de siembra. Creo que a todos nos tomó de sorpresa en un país que pensábamos el sector agropecuario, con todas las expresiones que podían usarse, si quiere una despectiva, la oligarquía agropecuaria, otra menos despectiva, el sector productivo del agro, con sus aliados, en ese caso medios de comunicación, como Clarín o La Nación. Permítanme decir que no se lo digo con ironía, sino como parte de una lectura posible. Una lectura posible. En ese sentido me parece que hay que replantear toda la cuestión de la soja, cómo se produce, hay que pensarla en términos de un tipo de producción que tiene que ser analizada también en relación a la democracia argentina y a los sectores sociales nuevos que ha producido ese sector. Sí, también se puede decir que actuó de una forma también impensada, cortando caminos y demás. Para dar un ejemplo que es muy conocido, no se trata del mismo modo el corte de caminos hoy en el sur, cuando lo hacen los mapuches, que el corte de caminos que hicieron los productores sojeros. Creo que todo ese periodo histórico tiene que ser replanteado en virtud de profundizar la democracia argentina. Es una meditación para el gobierno de aquel entonces y los representantes de ese gobierno de aquel entonces hoy, y también para los sectores vinculados a la economía de la soja en la Argentina, ¿no? Hay de cara a las elecciones de octubre, hay una lectura que dice que parte de que son elecciones una elección que plantea dos miedos: el miedo a la macro del macrismo, o sea, la economía, la crisis económica, y el miedo al regreso del populismo sin caja, sin dinero, si gana el kirchnerismo. Bueno, me parece original su definición. Bueno, esto circula, digamos, como análisis. ¿Esta idea de un populismo sin caja le preocupa? ¿Sin caja? Sí, sin caja, sin plata, sin ingresos, sin divisas. No, pero me preocupa que se empleen esas expresiones, la caja. Aspiro a una política que tenga menos expresiones de ese tipo, que son todas expresiones vinculadas a la matriz que da significado a esas expresiones, que es la grieta. Yo tampoco estoy de acuerdo con ese concepto, que es un concepto más bien televisivo para analizar la política, es un concepto que supone la oscuridad, el mal,
el abismo. Me parece que superar esos conceptos en el análisis político, porque si no, traducido a otras expresiones de ese análisis, sería la contraposición entre una república y la corrupción, o un populismo entendido no como una teoría de la historia, una teoría de la política, sino entendido como un conjunto de mafias o de corporaciones de la mafia. En fin, todo ese tipo de terminología no ayuda, no acompañan a lo que usted mismo, que por supuesto interpreto correctamente. Las preguntas suyas son preguntas de alguien que en nombre de una tradición liberal de la democracia... estoy recogiendo versiones y interpretaciones para confrontarlas. Las recoge muy bien y me para tener su perspectiva y plantear otras lecturas. En mi perspectiva, lo que usted recoge son expresiones del modo en que se habla de la política. Yo personalmente no concuerdo con el uso de esas expresiones, porque cuando hay conflictos, acepto los conflictos genuinos que se basan en intereses que hacen chocar la vida popular y la vida de los más desposeídos con las clases poseedoras, y en ese conflicto aspiro a formas pacíficas de resolverlo. Bien. Ahora, cuando el conflicto está oscurecido por terminologías que surgen del análisis precario que hacen muchos entrevistadores y televisivos, le eximo totalmente a usted porque estamos hablando de una manera absolutamente cordial y correcta de esta cuestión. Entonces ahí sí me pongo más atento a desplazar esas palabras como grieta. Ese concepto efectivamente no me gusta, porque es un concepto más bien teológico que vinculado al análisis político. Y no soy exactamente un laico, soy alguien que cree en los símbolos, alguien que cree en los compromisos políticos que tengan cierta mística. Horacio. Pero en ese sentido rechazaría que el concepto de grieta, lo sustituiría por un conflicto político con sus significaciones históricas. Bien, la última pregunta, ya que estamos hablando de sentidos de alguna manera anquilosados y sintetizados por palabras o conceptos fáciles que circulan en la conversación pública. Empezamos esta conversación hablando de si Venezuela y el régimen o gobierno de Maduro era un régimen dictatorial o no. Quiero plantearle como pregunta final de esta conversación es si hay parte de la oposición y de la juventud en la calle y de la militancia que sostienen que Macri es la dictadura. ¿Usted cree que el gobierno de Macri es una dictadura en algún sentido? Antes de responder, quiero agradecerle, porque si no después no hay tiempo, quiero agradecerle sus preguntas y la amabilidad con las que me las hace, sabiendo que no hay enteras coincidencias. Bueno, le respondo ahora. No soy de pensamiento ligero, no me gusta aplicar rótulos fáciles. Evidentemente, estando el Parlamento abierto, con las dificultades, habiendo manifestaciones en plaza pública, aún con sus dificultades, porque hay represión y hay niveles de represión que me disgustan. Más allá de que toda represión me disgusta, pero los niveles que hay ahora no me son fácilmente aceptables, no me son aceptables. Es una democracia muy corroída, una democracia corroída por una clase política muy menor, una clase política que no tiene la lengua adecuada ni siquiera para explicar sus propios propósitos, sus planes económicos evidentemente han fracasado en gran medida porque hay una conciencia pública muy empobrecida, muy, si me permite usar el concepto que antes criticamos, muy agrietada en sí misma, y que no está dando una clase política ni siquiera apta para desarrollar el propio plan que han esbozado al comienzo de su mandato. Por lo tanto, no puedo decir que sea una dictadura, pero no puedo decir que sea un gobierno que esté en condiciones de ampliar las condiciones para pensar cuestiones fundamentales para el pueblo argentino. Sustentabilidad económica, distribución de la renta, justicia social. Bueno, quedó muy claro. Muchísimas gracias, Horacio González.